¿Alguna vez te has preguntado cómo un emperador filósofo podría influir en el curso de la historia, dejando un legado que perdura más allá de su escalofriante final? En este vídeo, te sumergirás en la vida de Marco Aurelio, no solo como gobernante sino como pensador, cuyas meditaciones siguen siendo una carta universal a la humanidad. Desde su nacimiento en una de las familias más ricas de Roma hasta su controvertida elección de sucesor, que alteró permanentemente el destino del mundo occidental. Exploraremos 30 curiosidades fascinantes y tragedias de su vida, revelando cómo, a pesar de su gobierno ejemplar, su decisión de sucesión marcó el inicio de una era de corrupción y decadencia en Roma. Prepárate para desentrañar el misterio detrás de su muerte, sus contribuciones filosóficas y el impacto de su reinado en la historia. Sumérgete en el legado de Marco Aurelio, un emperador cuya vida aún nos enseña sobre la razón, la modestia y el autocontrol. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dejó guiarse desde niño por una cosmovisión basada en la razón, la modestia y el autocontrol, por encima de todo. Esto motivó a que su gobierno hoy sea recordado como uno de los más provechosos en toda la historia del Imperio Romano. Si bien Marco Aurelio logró consagrarse como uno de los buenos emperadores, algo peculiar conociendo la incuestionable corrupción y degeneración que caracterizaba a los emperadores romanos, también fue directamente causante de colocar como su sucesor a uno de los emperadores más infames de la historia romana. Esta decisión cuestionable marcó permanentemente el mundo occidental, ya que los malos gobiernos en Roma perduraron hasta la caída del imperio. Aún así, la influencia que tuvo Marco Aurelio perdura, y en la actualidad se le recuerda no solo por su sobresaliente regencia, sino también por el diario privado que escribió, y donde plasmó sus pensamientos más profundos. A estos textos, hoy se les conoce como las Meditaciones de Marco Aurelio y se les puede considerar una carta universal a la humanidad sobre la vida y sus desafíos. En este vídeo, trataremos 30 de las curiosidades más interesantes sobre su vida, entre el escalofriante final de sus días, lo que significó para él el Imperio Romano. 1. Nació en cuna de oro. Marco Aurelio nació en el año 121, en el seno de una de las familias más ricas de Roma. Su abuela materna heredó una de las fortunas más grandes de toda la ciudad, mientras que su abuelo paterno, al momento de su nacimiento, fungía por segunda ocasión como cónsul y prefecto romano. Así que el joven Marco Aurelio estaba destinado a la distinción social desde que fue concebido. 2. Quedó huérfano de padre a los 3 años. Cuando Marco Aurelio tenía 3 años de edad, su padre falleció. Nunca llegó a conocer a su progenitor. Aún así, años después se dedicó a indagar sobre la vida de su papá, y como una forma de darle tributo, llegó a decir que de él aprendió modestia y masculinidad. 3. Durante un tiempo fue cuidado por sus niñeras. Las mujeres romanas de clase alta no se caracterizaban por ser las más maternales, y ese fue el caso de Lucila, la madre de Marco Aurelio. Cuando su esposo murió, ella no se volvió a casar y dejó al pequeño de 3 años bajo la supervisión de sus cuidadores, especialmente de niñera. 4. Se crió con su abuelo. La costumbre romana demandaba que, para la correcta crianza de un varón, era fundamental la presencia de una figura paterna. En el caso del huérfano Marco Aurelio, fue su abuelo, Marcus Annius Vires, quien se encargó de la mayor parte de su educación. Cuando aún era un niño, el niño se mantuvo viviendo en casa de sus padres biológicos, aunque también solía quedarse de vez en cuando en la residencia de su abuelo, de quien aprendió a tener un buen carácter y evitar el mal genio. Lucius Catillus Sevires, bisabuelo materno de Marco, también participó en su crianza y educación en valores. En su adultez, el emperador narraría que fue bajo la influencia de su bisabuelo Catillus Sevires que aprendió el deber de gastar generosamente en cosas como la educación y la enseñanza de calidad. 5. Tuvo una abuela astuta. Marco Aurelio habló muy bien de su abuelo por el resto de su vida, pero no se podía decir lo mismo de la pareja que el anciano decidió elegir luego de la muerte de su esposa, Rutilia. Al parecer, Marco Aurelio le tenía gran desprecio al amante de su abuelo, y en relatos de su diario, haber estado agradecido de no tener que vivir con aquella mujer más del tiempo que lo hizo. 6. Desde los 8 años comenzó a interesarse en la filosofía. Desde que era un jovencito, lo describían como un estudiante inteligente y diligente.
En su niñez, se empezó a pedir que lo instruyeran sobre filosofía, especialmente estudios enfocados en los diatriba o discursos, textos que reseñaban las enseñanzas de Epicto, un esclavo griego que se hizo famoso entre los académicos y filósofos romanos por sus contribuciones en la escuela filosófica del estoicismo. 7. Tenía conductas consideradas extrañas. Al ser educado en casa por esclavos griegos, Marco Aurelio terminó adoptando ciertos comportamientos excéntricos. Por ejemplo, comenzó a usar mantos griegos ásperos y ruidosos, e incluso intentó acostumbrarse a dormir en el suelo. Su madre le rogó que dejara de hacer tales cosas, y si bien no logró que su hijo dejara todas sus extrañas costumbres, al menos hizo que nuevamente durmiera en una cama. 8. También se interesó por los deportes y el acondicionamiento físico. Aunque generalmente se asocia a Marco con la imagen de un hombre erudito, la verdad es que también le atraían las actividades físicas. Desde muy joven, mostró afinidad por la lucha libre y el boxeo. También llegó a avanzar, ya que hay registros de que estuvo en la orden de los Saliai, sacerdotes que realizaban una danza dedicada al dios Marte en los festivales, con tal de anunciar el comienzo de la temporada de guerra. Desde adolescente, se entrenó en la lucha libre y aprendió a pelear con armadura. 9. El emperador Adriano realmente quería que Marco Aurelio se convirtiera en su sucesor. El emperador que gobernaba en ese entonces, Adriano, le tomó especial cariño a Marco Aurelio y lo visualizaba como un gran emperador. Adriano ya estaba en edad avanzada y veía cerca su final, pero lamentablemente no contaba con un heredero para nombrar como sucesor. Su plan era que Marco Aurelio lo sucediera. El problema era que este aún era demasiado joven. 10. Se tramó un plan para que Marco Aurelio fuera elegible para ser emperador. El plan de Adriano consistía en comprometer a Marco Aurelio con la hija del senador Lucius Ceionius Cámedes. Lucius Ceionius Cámedes era un anciano bastante enfermo, por lo que no duraría mucho en el poder. Una vez que tanto Adriano como Lucius murieran, Marco Aurelio, gracias al matrimonio, se convertiría de facto en el nuevo sucesor. El plan parecía no tener fallas, pero el anciano y enfermo Lucius terminó muriendo antes que Adriano, y este estuvo obligado a replantear su idea. El nuevo sucesor para adoptar a Marco Aurelio esta vez sería Antonino Pío. Este, efectivamente, adoptó como su hijo a Marco Aurelio y, de paso, también al hijo del fallecido Lucio Vero. 11. Ejerció de cónsul en el Senado. Mientras crecía, Marco Aurelio continuó sus estudios filosóficos y desarrolló un asiduo interés por la ley. Su ascendencia noble le valió un puesto en el Senado como cónsul en el 140 después de Cristo. Este cargo lo ocuparía 2 veces más en su vida. Sus conocimientos e instrucción hicieron que su padre adoptivo, Antonino, lo tuviera muy en cuenta para pedir consejos. 12. Tuvo que ser paciente para heredar el puesto de emperador. Antonino era el tío político de Marco Aurelio, ya que su fallecida esposa era hermana del finado padre de Marco. Cuando Antonino adoptó a Marco, este, con 17 años, fue designado como futuro sucesor del emperador. El plan del fallecido Adriano había iniciado. Marco Aurelio estaba por fin en la línea de sucesión. Pero no fue sino después de un próspero mandato de 22 largos años de Antonino que finalmente Marco Aurelio sería coronado emperador del Imperio Romano. 13. Gobernó junto con su hermano adoptivo. En un hecho sin precedentes, Marco Aurelio decidió compartir el poder con su hermano adoptivo Lucio Vero, haciendo de ellos coemperadores. Esta decisión fue motivada por un deseo de estabilidad y equidad, aunque también reflejó la influencia de la adopción planeada por Adriano y Antonino Pío. Lucio Vero se encargaría más de las campañas militares, mientras Marco Aurelio se enfocaba en la administración del imperio. 14. Fue un emperador filósofo. Marco Aurelio es uno de los pocos gobernantes en la historia conocidos por su profunda dedicación a la filosofía. Su obra Meditaciones es un testimonio de su adhesión al estoicismo y ofrece una visión única de la mente de un gobernante romano. A través de sus escritos, se revela su búsqueda constante de virtud, autocontrol y una vida guiada por la razón. 15. Enfrentó múltiples desafíos durante su reinado. Su gobierno estuvo marcado por guerras en los frentes orientales y norteños del imperio, la peste antonina que devastó la población, y las tensiones internas en la política romana. A pesar de estos desafíos, Marco Aurelio es recordado por su capacidad para mantener la estabilidad y su enfoque en la justicia y el bienestar de sus súbditos.
16. Promovió la educación y el bienestar social. Marco Aurelio utilizó su influencia y recursos para mejorar la educación y el bienestar social dentro del imperio. Fundó escuelas, promovió la filosofía y tomó medidas para ayudar a los más necesitados, reflejando sus ideales estoicos en su política. 17. La peste antonina. Uno de los eventos más trágicos de su reinado fue la peste antonina, una epidemia que mató a millones de personas, incluidos miembros de la familia imperial. Esta crisis sanitaria tuvo un profundo impacto en la economía, el ejército y la sociedad romana en general. 18. Su relación con su esposa Faustina. Marco Aurelio estuvo casado con Faustina la Menor, y aunque su relación fue compleja, con rumores y controversias, también compartieron un profundo vínculo, evidenciado por sus numerosos hijos y la devoción de Marco hacia su familia. 19. Su muerte y el final de la paz romana. Marco Aurelio murió en 180 después de Cristo, marcando el fin de la paz romana, un periodo de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano. Su muerte también significó el inicio de una serie de conflictos internos y externos que eventualmente llevarían a la caída del Imperio Romano de Occidente. 20. Nombró a su hijo Cómodo como sucesor. En una decisión que ha sido ampliamente criticada a lo largo de la historia, Marco Aurelio nombró a su hijo Cómodo como su sucesor, rompiendo con la tradición de seleccionar a un gobernante basado en el mérito y la competencia. Cómodo resultaría ser uno de los emperadores más despiadados y excéntricos, cuyo reinado estuvo lleno de excesos y negligencia, contribuyendo al declive del Imperio Romano. 21. Su legado filosófico. A pesar de los desafíos y tragedias de su vida y reinado, el legado más duradero de Marco Aurelio es filosófico. Sus meditaciones siguen siendo una obra fundamental para la comprensión del estoicismo y una guía para la vida personal, inspirando a generaciones de pensadores, líderes y personas comunes con su sabiduría y humanidad. 22. Un gobernante amado por su pueblo. A diferencia de muchos de sus predecesores y sucesores, Marco Aurelio fue profundamente respetado y amado por su pueblo, tanto durante su vida como después de su muerte. Su compromiso con el bienestar de sus súbditos y su gobernanza justa y razonable lo establecieron como un modelo de liderazgo virtuoso. 23. La divinización post-mortem. Tras su muerte, Marco Aurelio fue divinizado por el Senado romano, una práctica común para los emperadores romanos, pero que en su caso reflejó el verdadero respeto y admiración que le tenían. 24. Influencia en la historia del pensamiento occidental. La influencia de Marco Aurelio se extiende más allá de su tiempo y su imperio. Sus pensamientos y enseñanzas han tenido un impacto duradero en la filosofía occidental, la ética, la psicología moderna, e incluso en la literatura y el cine contemporáneos. 25. Reconocido como uno de los 5 buenos emperadores. Marco Aurelio es considerado uno de los 5 buenos emperadores, un término acuñado por el historiador Niccolò Machiavelli para describir a los emperadores que gobernaron con sabiduría y justicia, contribuyendo a una era de prosperidad y estabilidad en el Imperio Romano. 26. Sus enseñanzas sobre la mortalidad. Una de las lecciones más poderosas de Marco Aurelio es su reflexión sobre la mortalidad y la importancia de vivir una vida virtuosa, conscientes de que nuestro tiempo en la tierra es limitado y precioso. 27. La importancia de la autodisciplina. Las meditaciones de Marco Aurelio enfatizan la importancia de la autodisciplina, el autoexamen y el control sobre las propias emociones y deseos, principios que han inspirado a innumerables personas a buscar una vida de mayor propósito y significado. 28. Su enfoque en la comunidad y la humanidad. A pesar de su alto rango y poder, Marco Aurelio siempre enfatizó la importancia de la comunidad y la responsabilidad compartida hacia el bienestar de todos, principios que resuenan en los desafíos contemporáneos de la sociedad global. 29. Un símbolo de resistencia en tiempos de adversidad. La vida y filosofía de Marco Aurelio han servido como un faro de esperanza y resistencia para muchas personas enfrentando adversidades personales o colectivas, recordándonos la fuerza que podemos encontrar en la razón, la virtud y la compasión. 30. Un legado eterno. La figura de Marco Aurelio se mantiene relevante en el siglo XXI, como un recordatorio de que el poder y la sabiduría pueden coexistir, y que la grandeza se mide no solo por las victorias en el campo de batalla, sino por la integridad, la justicia y la compasión en la gobernanza. Su vida y obra continúan inspirando a líderes, filósofos y a cualquier persona en busca de un propósito y dirección en la vida.
Estos aspectos resaltan la complejidad de Marco Aurelio como emperador y filósofo, su influencia en la historia y la cultura, y porque sigue siendo una figura de estudio y admiración más de 1800 años después de su muerte. Al concluir nuestro viaje por la vida y legado de Marco Aurelio, hemos vislumbrado cómo sus enseñanzas estoicas pueden iluminar nuestro camino hacia el crecimiento personal. Si te has sentido inspirado por la sabiduría de este emperador filósofo y deseas profundizar en la práctica del estoicismo, te invitamos a dar el siguiente paso en tu viaje de autodescubrimiento. Encuentra en la descripción de este vídeo un enlace a un libro esencial sobre el estoicismo, un recurso valioso para aquellos que buscan fortalecer su mente y espíritu en la búsqueda de una vida plena y con propósito. Haz clic en el enlace, explora estas enseñanzas y comienza hoy mismo a aplicar la sabiduría de Marco Aurelio en tu vida. Y recuerda, suscribirte a nuestro canal es el primer paso para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones que prometen enriquecer tu mundo interior. Hasta la próxima aventura.